Esta mañana los sectores que jalonaron el crecimiento económico de 1,7% del 2024, si bien el dato es más de 2 veces lo registrado en 2023, empresarios dicen que no es suficiente y así planeó el emisario de Papá Pitufo vuelo de campaña Petro, César Valencia, consignó 7 millones para que Avioneta moviera al hoy presidente. Y la pregunta es quién es César Augusto Valencia, que también estuvo con Juan Fernando Petro haciendo lobby en la oficina de Luis Carlos Reyes. Les tenemos detalles de esa historia. El editorial del Tiempo hoy: otra crisis en ciernes. La situación del Chocó tiene ribetes similares a la del Catatumbo, urge reaccionar. El Espectador titula hoy: Congreso comenzó sesiones con una reedición de los choques con Petro. El editorial de hoy: el desastre de la seguridad en Chocó. Y finalmente el diario económico más importante del país, La República, hoy titula: la agricultura es el sector que continúa sacando la cara por el crecimiento económico. 5:59, Santiago, gracias. Una breve pausa, vamos al himno nacional y regresamos con toda la información de Colombia y el mundo al estilo de la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. RCN, las noticias como son. Buenos días, 6 en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es martes 18 de febrero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Muy buenos días, numeral Bogotá es tema hoy en la FM de RCN. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. El bloqueo armado anunciado por el ELN comenzó ya en Chocó. El ejército ha desplegado tropas en el departamento en refuerzo de seguridad. Desde el 13 de febrero, opositores al gobierno de Gustavo Petro mantienen un campamento en el norte de Bogotá, exigen su renuncia y que la comisión de acusaciones avance en investigaciones. En Canadá, las autoridades comienzan a investigar causas del accidente de un avión de Delta Airlines que se volcó cuando aterrizaba en el aeropuerto internacional de Toronto, con por lo menos 15 heridos, 3 de ellos de gravedad. 6:01. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal. Y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos, muy buenos días. El ícono que inauguramos hoy es un hecho histórico, la Plaza Box Square, con las pantallas gigantes más grandes y modernas de Colombia y Latinoamérica, con plataforma de inteligencia artificial y 100% carbono neutro, una joya de Digital Out of Home. El programa de la FM que estamos adelantando a partir de esta mañana desde aquí, desde el norte de Bogotá, en el World Trade Center, también promocionado en todas las pantallas gigantes de Public y en medio, en Cali, Medellín, Cartagena, Pereira, Manizales,
25 pantallas gigantes en sitios premium en todo el país. Vamos de inmediato con las noticias. La más importante tiene que ver con lo que está ocurriendo en el departamento de Chocó. A la medianoche, es decir, hace 6 horas exactamente, comenzó el paro armado del ELN. Las fuerzas militares están invitando a la población en el departamento del Chocó a retornar a sus territorios, a quienes han huido de la violencia de esta organización terrorista. Los detalles de lo que está pasando, las medidas que está tomando el gobierno local y el gobierno nacional en el Chocó. Charlín García, en Medellín. Muy buenos días. William, muy buenos días. Mire, tras el inicio del bloqueo armado anunciado por el ELN en Chocó, el brigadier general William Caicedo, comandante de la 15ª Brigada del Ejército Nacional, dio a conocer que este grupo guerrillero con el bloqueo armado solo busca que las personas se sientan amenazadas y de esta manera no salir ni desplazarse por este territorio. El uniformado expresó que el ELN busca ganar tiempo para poder movilizar estructuras de minería ilegal y de droga para ser sacadas por el Pacífico colombiano. Escuchemos. El mensaje va de 2 vías. Primero, para los grupos armados, tanto el Clan del Golfo como el ELN. El Clan del Golfo para que se sometan a la justicia y al ELN para que se desmovilicen de estas estructuras. Pero también este mensaje va a la población civil, especialmente en el medio San Juan, para decirles que ya tenemos tropas sobre los sectores afectados por las confrontaciones armadas. Los invitamos a que retornen a sus casas, a sus hogares, a sus veredas y corregimientos. También aseguró que ese grupo armado ilegal, al instalar las banderas del ELN en varias partes del territorio nacional, buscan seguir implementando temor en las distintas poblaciones de Colombia, especialmente en el Catatumbo y Chocó. Seguimos muy atentos, William, al desarrollo de esta noticia y estaremos acompañando a Chocó. Así es, Charlín, muy atentos a lo que ocurre en Chocó esta madrugada, 6 de la mañana, 4 minutos. Gracias, Charlín, en Medellín. Vamos, entre tanto, a norte de Santander. Un soldado murió y otros 2 uniformados resultaron heridos en enfrentamientos contra el ELN en zona rural del municipio de Teorama. Eso es zona de Catatumbo. Y esto se suma a otro hecho lamentable. Las imágenes son aterradoras. Niños que estaban desfilando en las calles de Convención en norte de Santander se vieron atrapados en un tiroteo. También supuestos guerrilleros del ELN atacaron a la fuerza pública y los menores tuvieron que huir despavoridos, muertos de pánico a raíz de esta terrible situación que enfrenta hoy norte de Santander. En Cúcuta, Olga Cotamo. William, muy buenos días. Pues 2 hechos violentos se registraron ayer en la zona del Catatumbo, directamente en los municipios de Teorama y Convención. En la vereda Vijagual, zona rural de Teorama, murió el soldado Alfonso José Campo Moreno y otros 2 soldados heridos en enfrentamientos con el ELN. Así lo confirma el secretario de Seguridad del Norte de Santander, George Quintero. De Teorama, donde se presentó un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el grupo al margen de la ley, el ELN, donde resulta lamentablemente fallece un soldado profesional y obviamente 2 personas también heridas ahí de nuestro Ejército Nacional. Pues, lamentable la situación también ahí en la misión médica que fue atacada, donde presenta disparos la ambulancia, situación que es una violación al derecho internacional humanitario y pues obviamente lamentable en ese momento la situación de orden público en el departamento. Es el secretario de Seguridad del Norte de Santander, George Quintero, pero también, como usted lo indica, el casco urbano de Convención, en momentos que los estudiantes de la Normal participaban de un desfile con motivo del aniversario del centro educativo, el ELN ataca con fusil a la policía. Un uniformado resultó herido. Afortunadamente, no hubo niños ni demás adultos que se encontraban en la zona, ni los docentes heridos, pero sí momentos de pánico y terror. Así lo confirma el comandante de la Policía del Norte de Santander, el coronel Néstor Arévalo. Condenable este acto criminal del ELN, que en medio de un desfile de la institución educativa en Convención generan un hecho de afectación contra uno de nuestros uniformados que se encontraba de servicio. Gracias a Dios, pues no fue una herida leve, ya ha sido evacuado, ya lo atendieron, ya realmente está fuera de peligro. Pero lo que hay que condenar es las formas que tienen estos bandidos, que cada día se asemejan más a todo lo que ellos promulgan. El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía del Norte de Santander. Y hay que señalar que en momentos que se atendía esta emergencia, que llegaba la ambulancia, el conductor, la enfermera y el médico fueron atacados también por parte de este grupo armado. La única alternativa fue refugiarse en una de las viviendas del casco urbano del municipio de Convención.
Aterrador, Olga, gracias. Terrible lo que pasa en norte de Santander y terrible lo que ocurre con nuestros niños sometidos a la violencia del terrorismo del ELN. Entre tanto, otro hecho lamentable ocurrió en el departamento del Cauca, en el sector del Plateado. El gobierno nacional había instalado una carpa que dice es un hospital de segundo nivel. Pues fue atacado con drones y con explosivos por guerrilleros. ¿Qué fue lo que pasó? Diana Cabrera, buenos días. Julio, en vivo la FM de RCN. El Ministerio de Salud denunció públicamente el atentado ocurrido contra los integrantes de una ONG médica internacional y los funcionarios de la ESE en el suroccidente del Cauca, a escasos metros de la entrada del Hospital Provisional de Campaña del Corregimiento del Plateado, esto en el municipio de Argelia, en el Cauca. La entidad señaló que, de acuerdo a la información suministrada por las autoridades de la región, se trató de un artefacto explosivo de bajo poder, el cual fue lanzado hacia la carpa principal del hospital. Dijo que este ataque dejó como consecuencia varias heridas leves en una de las trabajadoras de la ESE, quien fue impactada por las esquirlas provenientes de este artefacto explosivo. Igualmente, el Ministerio de Salud destacó que la funcionaria fue atacada, fue atendida a tiempo y se encuentra fuera de peligro. Señala que otras esquirlas afectaron a múltiples a la carpa y también que componen la fachada externa del hospital. El Ministerio de Salud le exigió a todos los actores presentes en el territorio garantizar el libre acceso y la movilización de médicos, enfermeras y todos aquellos que componen los diversos equipos de la salud en las zonas de conflicto armado. William, muy buenos días. Impresionante esto, desgarrador y además inexplicable. Estos son los crímenes más graves, más complejos, Santiago. Esto ya hace parte cuando de por medio hay un ataque a un centro médico, cuando los niños quedan en medio del fuego cruzado y aún así disparan y no cesan las agresiones. Estos se llaman crímenes de lesa humanidad. Don Juan, y además es claramente una violación al derecho internacional humanitario, porque lo que han explicado las fuerzas militares es que en esa zona en donde establecieron este hospital provisional con varias carpas, pues no había ningún comando del ejército, no había personal militar. Era una zona simplemente provisional para atender a las víctimas del Plateado que el gobierno ha tratado de atender durante todos estos meses, y allí llegaron los drones de las disidencias de las FARC para atentar con explosivos. Otro hecho más de violación al DIH por parte de las disidencias en el Cauca. Vámonos con don Aldair Rodríguez. ¿Qué pasó, Aldair, con el cacareado segundo Consejo de Ministros televisado? Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño, pues estaba programado para el pasado lunes, sería televisado también como el que ocurrió el pasado 4 de febrero, sin embargo, finalmente los ministros y directores de departamentos administrativos no fueron citados porque el gabinete no está completo. Recordemos, hay vacante en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Defensa, en la dirección del Departamento Nacional de Planeación y también en el Ministerio de Trabajo. En este último ya hay designado el ex senador Antonio Sanguino, pero no ha sido posesionado. Este acto se realizaría al mediodía de este martes en la Casa de Nariño. Y también recuerde usted, hay varias carteras que están en interinidad, es decir, los funcionarios están en encargo. Así las cosas, en las próximas horas se va a confirmar la nueva fecha de esta reunión semanal del gabinete. Lo que sí hubo ayer en la Casa de Nariño, don Juan y oyentes, hasta altas horas de la noche fueron reuniones del presidente Gustavo Petro. Inicialmente se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez. Recordemos, esa relación está un poco tensa luego justamente del Consejo de Ministros del 4 de febrero, en el que Márquez le reclamó al presidente por el nombramiento de Armando Benedetti. También se quejó del trato de la canciller Laura Sarabia, y posteriormente sostuvo un Consejo de Paz y Seguridad hasta altas horas de la madrugada de este martes. Estuvo la cúpula militar y se estrenó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, quien es el nuevo comandante de la Policía Nacional. Por supuesto, el tema central, la crisis de seguridad en el departamento del Chocó, cuya región está minada en por lo menos un 80%, así lo advirtió la misma gobernadora Nubia Carolina Córdoba, debido al paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional. Aunque tras este Consejo de Seguridad no se le anunció al país ninguna medida en concreto, nos dicen fuentes de la Casa de Nariño que el presidente Petro se mostró un poco molesto durante la reunión y le pidió a la fuerza pública redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad en esta región del país. Incluso dijo que de ser necesario se trasladarían más militares y policías a este territorio. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN.
Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. Bueno, doña Darcy, la mujer mejor informada de Colombia. El país está pendiente de lo que pueda contar el exdirector de la DIAN y hoy ministro Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes empezó a calentar ayer el parche político por cuenta de su revelación acerca de la solicitud que habría hecho el actual embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, para designaciones en la aduana de Buenaventura y en la aduana de Cali. Además, habría revelado cómo también recibió una recomendación de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, para nombrar un funcionario en Buenaventura. Como se dice, Darcy abrió la caja de Pandora, pero abrió la caja de Pandora, no se quedan los nombres de Roy Barreras y de Juan Fernando Petro. La lista que el propio Luis Carlos Reyes ha entregado, atención, a la Fiscalía, incluye muchos más dirigentes políticos de alto calibre, senadores de la República de todos los partidos, senadores de distintas colectividades y de distintas orientaciones políticas que lo habrían visitado y que habrían entregado nombres para designaciones en posiciones en la aduana. La señora fiscal ayer ha dicho que entregar una hoja de vida no es en sí mismo un delito, pero tendrán que investigar de oficio o a solicitud de parte dónde termina la entrega de una hoja de vida y dónde empieza el tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias empieza, por supuesto, con la calificación del sujeto, es decir, cuando el que entrega es una persona con poder, con capacidad de definir y con capacidad de que su investidura determine un resultado. Eso, por supuesto, nosotros no lo podemos decir, lo tendrá que decidir la señora fiscal en cada caso. Pero atención, en primicia, doña Darcy, usted tiene otros nombres de los que ha entregado Luis Carlos Reyes a la Fiscalía y que saldrán a bailar más adelante en el día de hoy. Bueno, don Juan, lo primero es que usted lo ha dicho, entregar y recomendar una hoja de vida no es un delito, como lo dijo la fiscal general de la Nación. Lo que pasa es que se trataba de unos puestos específicos, donde se podría incidir en la entrada de contrabando. El jefe de dirección fiscal de Buenaventura, de Cartagena, de Barranquilla. Son puestos muy sensibles los que le estaban pidiendo al señor Luis Carlos Reyes cuando era el director de la DIAN. Él trató de llevar esos nombres a la fiscalía de Francisco Barbosa, pero lo que dice él es que se encontró con que no les pareció importante, no se les dio el trámite necesario, así que cuando llega la fiscal Camargo, él le entrega una lista. Ya son sus últimos 2 meses frente a la DIAN, le entrega una lista de personas que dice, mire, estas personas me visitaron, me trajeron hojas de vida y me pidieron unos puestos que son altamente sensibles para la entrada de contrabando. Yo le pido que usted por favor investigue si hay alguna relación de estas personas con personas vinculadas al contrabando. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el hoy procurador Gregorio El Hach, que entonces era el secretario del Congreso. Ese fue una de las personas que se acercó a su oficina para pedir un puesto específico. Armando Benedetti, hoy jefe de despacho, también está dentro de esa lista. El mismo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, estaba dentro de las personas que fueron a pedir una posición específica dentro de uno de los puertos. Efraín Cepeda, que es el presidente del Partido Conservador. Olga Lucía Velázquez, del Partido Verde. Don Armando Sabaraín, de Cambio Radical. Liliana Vitar, que es del Partido Conservador. Jenny Costa, que es del Centro Democrático. Oscar Darío Pérez, que es de Cambio Radical, del Centro Democrático también.
Carlos Cuenca, que es del partido Cambio Radical, Alfredo del Luque de la U, Daniel Restrepo, conservador, Jairo Castellanos de la Alianza Verde, Alejandro Ocampo del Polo Democrático, Carlos Cuenca, ya lo había dicho, Cambio Radical, Leonardo Gallegos, liberal, Dorina Rodríguez del partido Soy Porque Somos, de la vicepresidenta. Estos son algunos de los nombres de la larga lista que fueron al despacho del entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y le entregaron unas hojas de vida, eso sí, de una manera más elegante a la que lo hizo entonces Roy Barreras, es decir, sin ningún tipo de amenaza. Sí, pues usted es el Messi, él fue no el se me único vaya. que le mencionó a Messi. Sí, fue el y a único, las piernas de Messi. Lo único que dijo él realmente es que fueron personas que simplemente sí, de una manera muy elegante, mire, tengo estas hojas de vida, se las quiero recomendar para unas posiciones específicas, en el puerto de Buenaventura, en el puerto de Barranquilla, en el puerto de Cartagena. Como digo, no es delito, pero se va a investigar. Roy Barreras ha salido a negar el episodio puntual de Messi. Él ha dado un tema muy confuso, como que esto es parte del canibalismo, esto es parte del tema político. No da ninguna explicación. Pero Lo de Messi ha dado, pero sí, exactamente, no ha dado, pues digamos, una explicación sobre lo que dijo. No sé si dijo partir de las piernas o no se me vaya a lesionar. No se me vaya a lesionar, que usted es el Messi de este gobierno, no se me vaya a lesionar. Ahora, lo que sí dijo él es que aquí le traigo una hoja de vida para la aduana de Buenaventura y no se me vaya a lesionar. Don Juan, pero con relación a la lista que acaba de revelar Darcy, ahí hay una bomba grande. Y tal vez donde hay que poner el foco es en el nombre del hoy Procurador General de la Nación. La razón es que, ¿qué va a ocurrir el día de mañana cuando eventualmente el procurador tenga que investigar a algún funcionario público por tráfico de influencias en alguna entidad? Lo que va a ocurrir seguramente es que el procurador va a tener que declararse impedido para atender una investigación disciplinaria en ese sentido, puesto que hoy aparece mencionado en un posible tráfico de influencias, según lo está revelando el propio ministro Reyes. Entonces, ese nombre va a ser un gran dolor de cabeza en esta investigación del Pitufo. Don Juan, a mí me parece que de esos nombres hay uno al que hay que darle el beneficio de la duda, y es el del exministro José Antonio Campo. Pues iba a decir eso porque además él es el jefe del sector. Claro. A él sí le corresponde proveer los cargos. Exactamente. La diferencia entre todos los demás y el ministro de Hacienda es que la DIAN está adscrita a su despacho. Claro. Que adscrita a su despacho tiene la obligación de procurar el mejor talento humano. Claro. Esa es la gran diferencia, que sí es tarea de Ocampo, es el jefe no del es sector. tarea de los otros. Ahora, la fiscal ha dado un primer compás, pero de oficio, y es obligación de la fiscalía, tendrá que avanzar a medida que se vaya perfeccionando la investigación. Ella al principio sugiere una absolución generalizada, ¿no? Si entregan las hojas de vida, eso no es malo, pero ojo, ¿en qué condiciones? Claro. ¿Con qué solicitudes? No, ¿Y qué estaba pasando en el Congreso simultáneamente? Porque no se les olvide que el entonces director de la DIAN estaba tramitando una modificación al estatuto aduanero. Sí. ¿Cuándo deja de ser entregar una hoja de vida y cuándo se convierte en tráficos de influencia? Cuando, por ejemplo, un dirigente político dice: uy, ministro, mi botico para este proyecto va a ser difícil si no me ayuda con la aduana de tal cosa. Y eso es lo que tendrán que establecer. Ese es el tema, que el estatuto aduanero se le hundía, que no le aprobaba ninguna de las herramientas allá en el Congreso de la República para que las personas tuvieran más, más garras para luchar contra el contrabando. Entonces, eso pasaba en el Congreso mientras le estaban llegando a él hojas de vida, mientras le estaban pidiendo unas posiciones que él sabía que eran determinantes para que entrara o no contrabando al país. O sea, él tenía muy claro qué puestos le estaban pidiendo, ¿no? Entonces, además, él lo que quiere es que se estudie si hay alguna relación ahí, más allá de verdad recomendar a una persona genuinamente porque es de un grupo político, claro, porque me lo pidió X, Y o Z, y no porque se lo pidió el Pitufo. ¿Cómo se llamará esto? ¿La pitufopolítica? La pitufopolítica.
vean dónde va. De la GIS política a la pitufo política. Política en medio de todo este caos que está generándose en el país. Don William. La fiscal también da pistas de hacia dónde podría avanzar eventualmente una investigación. Ella dice que per se no hay ningún delito en que un congresista o cualquier dirigente político lleve una hoja de vida a una entidad pública, sino cuando se descubre que al interior hay una red. El paso siguiente es establecer si evidentemente había una red o simplemente todos estos señores que mencionan en la lista, Darcy, llegaron simplemente a entregar la hoja de vida o adentro tenían una red de tráfico de influencias para poner cargos. ¿Sabe que a mí hay dos cosas que me parecen preocupantes de esta revelación? Una es que esto no sucedió ayer. Es decir, la fiscal está saliendo a los medios de comunicación como si esto hubiera sucedido ayer, y a ella ese listado de nombres se lo entregaron hace meses. El año pasado, cuando el director de la DIAN era Luis Carlos Reyes, luego fue ministro de Comercio. Es decir, ¿cómo así que vamos a ver cuáles son los resultados de estas investigaciones y avanzar en las investigaciones? Y lo otro es, Luis Carlos Reyes recibió presiones de funcionarios del gobierno para entregarles puertos, según su propia denuncia, y hasta ahora lo dice públicamente y se decidió quedar en el gobierno con esa información. Eso me parece difícil también. Pero, ¿qué funcionarios del gobierno? Pues porque lo que estábamos hablando de Roy Barreras. Sale a mencionar a Roy Barreras. Sí, lo que pasa es que también hay que decir una cosa. Luis Carlos Reyes tenía una relación con todos ellos previa, es decir, cuando dice Roy Barreras, yo lo recomendé, yo lo llevé a esa posición. Yo fui quien lo recomendó con el gobierno. Roy Barreras, para el contexto de nuestros oyentes, cuando se conoce el tema de Messi, dice, no, un momentico, el que presentó a Luis Carlos Reyes con Petro fui yo. Yo fui el que llevé a Luis Carlos Reyes a donde Petro. Si alguna responsabilidad me cabe de haber presentado a algún funcionario para que lo nombraran, fue a Luis Carlos Reyes. Y Luis Carlos Reyes, Darcy, dice, bueno, tampoco. Puede que él algo hubiera dicho, pero es que muchos me conocían y yo venía trabajando con ellos. Él trabajaba en las comisiones económicas, él trabajó en la campaña de Gustavo Petro, él hizo parte del equipo económico y por supuesto tenía muchos amigos, allá está Daniel Rojas y muchos más amigos dentro del petrismo, María José Pizarro, María del Mar Pizarro, que lo conocen y que seguramente lo recomendaron, pero que al final también me dicen fue el mismo presidente que lo fue conociendo, lo fue escuchando dentro de esos comités y finalmente lo quiso incorporar al gobierno. Me da la impresión de que un paso importante que ha dado el doctor Luis Carlos Reyes se está dando dentro de alguna estrategia, algo así como de dosificación, porque llegará el momento, Darcy, en que la fiscal le va a tener que preguntar. La fiscal no podría dejar de hacer esta pregunta, pienso yo respetuosamente, ¿quién, cuando estaban votando el estatuto aduanero,